Vamos a realizar entonces ejercicios de la sección 14.3. Yo hice, ya les decía antes, una selección de la cantidad de ejercicios que están propuestos. Y bueno, antes que nada, tenemos que mínimo recordar qué era lo que en la sección 14.3 se estaba trabajando. En esa sección se trabaja el concepto de derivadas parciales y el concepto de derivadas de mayor orden, derivadas parciales pero de segundo orden, de tercero, de cuarto. Y sobre el final de esa sección habíamos visto el teorema de Clairaut. ¿Alguien se acuerda qué es lo que decía ese teorema? El teorema de Clairaut, que lo escribimos. ¿Lo tienen presente? ¿No? No. Bueno, el teoremita decía que las segundas derivadas cruzadas, si eran continuas en un punto, tenían que ser iguales, ¿no? Ese era como el final de esa sección. Y después ya en la 14.4 empezamos a hablar de plano tangente, de linealización y de diferenciabilidad, pero eso viene después. Entonces, a modo de recordatorio de lo que es la definición de derivada parcial, recordamos que derivar parcialmente una función en un par AB consiste en, por supuesto, hacer el cálculo del límite de un cociente incremental. En este caso, cuando yo considero que voy a hacer la derivada parcial con respecto a x, es porque estoy considerando que los valores de y los voy a mantener constantes y voy a plantear el límite del cociente incremental pensando en que voy a hacer un incremento en la dirección del eje x. Por lo tanto, la forma de escribir el límite es límite cuando h tiende a 0, de f en a más h, b, menos f en ab, todo sobre h. Si ese límite existe, a ese límite lo vamos a llamar derivada parcial con respecto a x, y este numerito, en el caso de existir, tiene una interpretación geométrica que, si ustedes se acuerdan, yo parada en el par AB, dentro de lo que es la gráfica de una función, si yo trazaba el plano y igual a b, ese plano a la gráfica de la función la va a estar cortando en, obviamente, una curva, y esa curva, en este punto en el cual tiene derivada parcial, esa derivada parcial coincide con lo que es la pendiente de la recta tangente a esa curva dada como intersección entre la gráfica de la función y el plano y igual a b. Bueno, algo similar, no lo voy a repetir, pero algo similar es con respecto a la derivada parcial de la función con respecto a y. Bueno, eso es como para empezar, es un recordatorio, necesito el espacio porque es para hacer la resolución del ejercicio. Para empezar a trabajar estos primeros ejercicios, donde estos son un toque raros en función de lo que estuvimos trabajando en la teoría. Nosotros a lo mejor en la teoría fuimos directamente a calcular derivadas parciales y no hicimos o no dedicamos demasiado tiempo a trabajar este tipo de ejercicios donde uno conoce de una función algunos datos y con esos datos yo podría llegar a estimar o a buscar algún valor parecido a alguna de las derivadas parciales que me brinda o que necesita que calcule el ejercicio. En este caso se supone que yo tengo, voy a ampliar un poquito, tengo una tabla que me indica cómo se comporta la función W mayúscula, donde la función W mayúscula marca la temperatura que percibe un cuerpo en función de la temperatura real del ambiente y la rapidez con la rapidez del viento. Entonces, T es una variable independiente que marca la temperatura real del ambiente. V corta es la rapidez del viento, y esta función W mayúscula es una función que tendrá una ley en la que se vinculan la T y la B chiquitita, que la información que me da es
la temperatura en cuanto a la sensación térmica de un cuerpo. Acá lo que se tiene es el dato en una tabla de, para diferentes pares, cuál es el valor de esta función W mayúscula. No tengo la ley, tengo datos aislados. Entonces, el ejercicio me plantea estimar, por ahora es estimar, obviamente, porque el valor exacto no lo vamos a tener, el valor de estas dos derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a t en el par menos 50-30, y la derivada parcial de f con respecto a b en el par menos 15-30. Si yo voy a mi tabla y ubico el par menos 15-30, menos 15t, 30b, este valor sería haber evaluado la función en el par menos 15, 30. Eso, según la tabla, me dice que es menos 26. Y así como está el valor de la función en ese par, existe la posibilidad de conocer cómo se comporta la función en otros pares. Por ejemplo, en el par menos 15, 40, menos 15, 50. Si vengo por acá, en el par menos 20, 30, menos 25, 30. Esa es la información que tengo, el valor de la función en algunos pares ordenados. Con esta tabla, se supone que yo debería poder encontrar un valor aproximado de cada una de estas derivadas parciales. Entonces voy a la fuente, voy a la definición, que significa calcular la derivada parcial con respecto a t de la función en el par menos 50-30. Si yo solo tuviese que escribir a partir de la definición, tengo que escribir lo que escribí recién como recordatorio. Es el límite, cuando h tiende a 0, de f en menos 15 más h, 30, menos f en el par menos 15-30 sobre h. Por supuesto que yo esto no lo voy a poder calcular con exactitud porque no conozco la ley de la función. Entonces no puedo hacer un límite. Pero sí lo que podemos hacer es, de este valor, buscar una aproximación. Entonces se supone que yo me voy a correr un poquito en la dirección de la primera variable, mientras que la segunda variable la dejo intacta. Entonces, según esta tabla, en donde yo voy a tener que prestar atención es a esta columna, en donde la segunda coordenada se mantiene constante y la primera es la que va variando. Entonces, ¿por qué no pensar, porque no, me tengo que regir por lo que la información de la tabla me está dando, en, por ejemplo, moverme de este par a este? Entonces yo podría decir estimativamente que la derivada parcial de la función con respecto a t es un valor similar al cambio producido cuando yo lo que hago es evaluar f en menos 15 más, en este caso sería, sí, más 5, 30, menos f en menos 15-30 sobre lo que me corrí. Este h lo considero como un número 5. Me corro un 5 unidades. ¿Por qué me corro 5? Porque si me corro 5, voy a quedar dentro de lo que es un par de la forma menos 10-30, del cual conozco datos. No me voy a mover 2 unidades, no me voy a mover 3, no me voy a mover 0,5 unidades, porque no tengo dato de cómo se comporta la función en esos pares. Entonces me voy a correr cerquita del par sobre el cual estoy centrada, de tal manera que según la tabla yo conozco lo que vale la función en ese nuevo par. Entonces digo, bueno, a ver, hago la cuenta. F en el par sería menos 10, 30,
tengo acá. Menos 10, 30. Es menos 20. Entonces está aproximadamente menos 20, menos lo que vale la función en el par concreto, menos 26, sobre 5. Entonces esto es menos 20 más 26, 6/5. Entonces yo hasta ahí podría decir, no sé cuánto vale la derivada parcial con respecto a t en el par menos 15, 30, pero podría hacer una estimación que corriéndome 5 lugares hacia adelante, digamos en el sentido del eje X, este cociente vale 6/5. Y así como yo lo que hice fue del par menos 15, 30, moverme al par menos 10, 30, ¿por qué no venir para acá? Entonces digo, bueno, esto es un valor que podría ser aproximado a este. Pero también, esta derivada parcial podría pensar que puede surgir de considerar ahora otro cociente. En vez de sumar 5, restarle 5. Entonces voy a decir que esta derivada parcial es aproximadamente f en menos 15 menos 5, 30, menos f en menos 15, 30, sobre, en este caso, menos 5. Porque eso es lo que me corrí. El h del que se habla acá en la definición. Resulta que cuando hago esto, estoy terminando de calcular la función en el par menos 20, 30. Caigo acá. Entonces, por otro lado, yo puedo decir también que la derivada parcial con respecto a t en este par es aproximadamente menos 33, menos el valor de la función en el par, que es menos 26, sobre menos 5. Cuando hago esta resta, me queda menos 7 sobre menos 5, o sea, 7/5. Y entonces digo, bueno, me corrí un poquito para adelante, me corrí un poquito para atrás en el punto, para adelante y para atrás en el sentido del eje X, y tuve estos dos valores aproximados. Entonces una idea podría ser decir, bueno, ya que tengo estos dos valores como valores aproximados y yo quiero dar uno solo, entre estos dos valores, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Un promedio. Un promedio. Así es. Entonces digo, bueno, a ver, tratemos de ser un poco más certeros en la estimación. Y bueno, podríamos decir entonces que la derivada parcial de la función con respecto a t en el par menos 15, 30 es aproximadamente 6/5 más 7/5 dividido 2. O sea, 13/5 por 1/2, 13 décimos, 1,3. Esa es una estrategia para usar la tabla. Qué sé yo, hasta podría, ¿por qué no haber hecho otra cosa también? Yo me moví desde este punto hacia adelante y hacia atrás, en el sentido del eje X, y acá también tenía otro valor. Podría, ¿por qué no?, a este par menos 15, 30, trasladarme al par menos 25, 30, si quería. En ese caso el h era menos 10. Sacaba otro valor y hacía un promedio entre los tres. Pero ya sería como mucho. Ya sería un montón. Pero eso es un poco la estrategia para poder buscar un valor aproximado de esta derivada parcial. Nos pedía además un valor aproximado de esta otra derivada parcial en el mismo punto. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Estoy parada acá, en el par menos 15, 30, donde yo sé que la función en ese par es menos 26. Si ahora quiero buscar un valor aproximado de esta derivada parcial con respecto a la otra variable, ¿qué debería hacer?
si entendí un poco esta estrategia. Al hacer esta derivada parcial, la variable con la cual me tengo que referir es b. La t la mantengo constante. ¿Cómo tendría que hacer yo ahora una estrategia de cálculo de valor aproximado? Si yo quiero escribir esto por definición, tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Esta derivada parcial quiero ahora, la que se corresponde con la segunda variable. F en menos 15, 30 más H. Menos F en menos 15, 30 sobre H. Eso, Mati. Eso es lo que yo debería calcular, pero como no conozco la ley, vamos a caer en algo parecido de estrategia a lo que hicimos recién. Esta vez ahora el corrimiento se da en relación a la segunda variable porque la primera queda en el valor menos 15. Entonces yo ahora parada acá me voy a mover en este sentido. No me voy a mover tanto tampoco, voy a hacer una estrategia parecida. Voy a plantear cómo queda este cociente incremental cuando parada en este punto me muevo a este y me muevo a este. Cuando digo esto es que me voy a mover al punto menos 15,40 y al punto menos 15,20. En este caso, según lo que veo en la tabla, en este sentido de movimiento, o me corro 10 para adelante o me corro 10 para atrás. Porque es así la tabla. Antes era que me corría para adelante y para atrás 5. Así que lo que haría como estrategia es exactamente lo mismo, de plantear el cociente, pero ahora pensando en que me muevo al punto menos 15,40 y que para haberme movido a ese punto es porque el h tuvo que haber sido 10, y después hago el cálculo del cociente para cuando ahora me muevo al punto menos 15,20. Y si me fui a ese punto es porque entonces el h ha tenido que ser menos 10. Tomo los dos valores, después hago un promedio entre ellos y obtengo una estimación de lo que es la derivada parcial. Entonces es copiar y pegar esta estrategia, nada más que ahora moviéndome en el sentido de variaciones en la segunda variable. Cuando hagan eso, se van a encontrar, no lo voy a hacer ahora para no ensuciar todo este espacio, pero cuando vean eso, se van a encontrar con que en ese caso la estimación va a ser un número negativo. Las cuentas quedan un número negativo. Entonces, una vez terminado ese apartado A, dice, bueno, y en general, ¿qué puede decir, dice, con respecto a los signos de cada una de estas derivadas parciales? La verdad es que, por lo que podría uno ver de la tabla, es que cuando ve cómo funcionan estas derivadas parciales en este punto, uno diría, y bueno, daría la sensación de que mientras que una es positiva, la otra es negativa, por la forma en la que se van dando los números sobre la tabla. Pero no es que uno considere que hagan demasiada estrategia de justificación, es muy genérico esto. Un poco viendo cómo se comporta en este punto, uno puede ver que en los otros el comportamiento es muy parecido. Pero bueno, no importa, lo dejamos ahí. Y por otro lado, dice, ¿cuál parece ser el valor límite de esta derivada parcial cuando b tiende a infinito? Es decir, el límite de este cociente incremental cuando b tiende a infinito. Yo, en particular, lo voy a pensar en este punto,
en el punto menos 15,30, para que se entienda un poco la idea. Cuando yo me paro en este punto menos 15,30, a medida que van aumentando los valores de lo que sería la segunda componente, estos puntos van teniendo un mismo valor de resultado final de la función. Entonces yo me paro acá, en este punto, menos 15,30, y voy viendo que las imágenes de la función en pares, donde lo que voy cambiando es la segunda coordenada, van tendiendo a ser iguales. Van tendiendo a ser iguales. Entonces, cuando yo hago el cociente, para tratar de ver la derivada parcial con respecto a b, yo estoy haciendo esto. Donde estoy cambiando la segunda coordenada, y donde por más que cambie la segunda coordenada, lo que voy viendo es que la función va queriendo tomar el mismo valor. Entonces, en esta diferencia, la diferencia va a tender a ser 0. Se va a estabilizar en ese 0, donde en ese cociente 0 dividido h es 0, y uno podría estimar que a medida que el b es cada vez más grande, la segunda coordenada es cada vez más grande, estos dos numeritos en esta resta son iguales. Y entonces en el límite de ese cociente es 0. Que si yo me voy parando en otros puntos, fíjense que a medida que el b va creciendo, estos numeritos comparados con el anterior son casi iguales. Este es el mismo, este es el mismo. Estos dos no son iguales, pero da la sensación de que tienden a ser el mismo, como parece acá. Es solo una interpretación que estamos haciendo en función de una tabla con muy pocos valores. Cuando uno analiza cada fila, las imágenes, por ejemplo, en esta fila, en todos los pares son distintos. Pero mientras acá hay un cambio en 3 unidades, acá el cambio va siendo de 1, de 1, de 1, de 1. Pareciera ser que van a tener a estabilizarse, a ser muy parecidos. Y más la pauta me lo da en esta primera fila y en esta segunda fila. Yo lo que quiero rescatar sobre todo en este ejercicio es más que nada el apartado A, en cómo uno podría buscar valores aproximados de las derivadas parciales haciendo una lectura por fila o por columna de esta tabla. Que la fila o la columna me lo está dando quién es la que funciona como variable y quién es la variable que permanece constante. La lectura la hago por columna, cuando la segunda variable es la que queda constante, y estoy variando la primera, y la lectura la hago por fila, cuando la primera variable es la que permanece constante, y la segunda es la que funciona como variable. Bien. Vamos a este. En este nos pide determinar los signos. Obviamente no sabemos quién es la ley de la función, no tenemos manera de conocer el valor exacto de estas dos derivadas parciales, pero nos pide determinar los signos de las derivadas parciales de esta función en el punto 1, 2. El punto 1, 2, si esto es 2, y por acá andará 1, daría la sensación de que acá estaría el punto. No sé si sería ese. Yo no lo veo ahí. Por ahí. 1, 2. O a lo mejor más adentro todavía. Recordemos cuál era el significado geométrico de la derivada parcial con respecto a x, que lo recordamos al principio. Es la pendiente de la recta tangente a la curva que surge
como intersección de la gráfica de la función, que es la que está ahí dibujada, ¿y qué plano? La pendiente de la recta tangente a la curva que surge de intersectar la gráfica de la función con qué plano. Si estoy haciendo derivada parcial con respecto a x, ¿quién permanece constante? Un plano paralelo al plano IZ, No. perpendicular, digo. Sí, bueno, arreglala ahí. ¿Y cómo sería una ecuación de ese? A ver, ¿hay alguien que escribió algo? No, no, Leandro, no, Leandro. Si la x es la que funciona como variable, la y es la que es constante. Entonces el plano es de la forma y igual a 2. Plano que viene por acá. Ahí. Plano y igual a 2. O sea, la curva que surge de intersectar la gráfica de la función con este plano, no sé, según lo que veo ahí, da la sensación de que puede ser una curva así. Ahí. Parece, ¿no? ¿Qué signo tiene esto? ¿Qué signo tiene? Tengo que pensar que estoy mirando en este sentido, ¿no? Cuando miro el plano no lo miro así de frente como lo tengo, sino es como que me posiciono sobre el eje X, miro este plano, miro esta curva, y en esa curva tengo que ver la interpretación de esta derivada. ¿Qué valor, en cuanto a signo, digo, ¿no? ¿Qué signo tendría la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta curva en este punto? Mirando de allá para acá. La curva tiende a ser creciente o decreciente. Decreciente. Y yo la veo creciente. Yo me paro acá, ¿no? En el plano XZ. Y ahí miro la película adelante mío. Cuando miro la curva tiene, pareciera que va creciendo, ¿no? No la tengo completa. Pero en este punto parece que va creciendo. No te olvides que miro de allá para acá. Sí, sí. No, Bueno, es que pensé que crecía en el otro sentido. no. Bueno, ahí estaría una justificación gráfica de cómo sería el pensar el signo que tiene esa derivada parcial. Y ahora habría que hacerlo para la otra. Y de nuevo, esta derivada parcial representa la pendiente de la recta tangente a la curva, que ahora surge como intersección entre la superficie gráfica y ahora qué plano. X igual a 1. Ahora sí es x igual a 1. Entonces yo trazo el plano, acá, x igual a 1, x igual a 1. Esta curva es la que está en rojo, ¿no? La anterior. Vamos a hacer la nueva en este color celeste. Esta pareciera que va a ser una curva que hace, no sé qué hace después acá, no sé si hace algo así. Eso es lo que estimo a lo mejor que se ve en esa intersección. Entonces yo ahora, para saber cuál es el signo que tiene esta derivada, digo, yo ya sé que es la pendiente de la recta tangente, ¿qué hago? Me posiciono en el plano IZ, miro la película para adelante, y esta curva en este punto, que veo que decrece, mirándola para allá, ¿no?
En este punto, a medida que voy tomando valores de y creciente, la función decrece, se va para abajo. O sea que en este caso, de ser decreciente, seguro que esa derivada va a ser negativa. Yo siempre miro en función de los valores crecientes. Es como cuando nosotros en análisis, nosotros mismos en cálculo 2 al principio, ¿no? Teníamos una función que venía así, en este punto, x, bueno, a lo mejor justo ese dibujito, no sé si está bueno, pero la función venía así. Me molesta cuando me sale tan feo. Por acá, y la función viene así. Mirando en el sentido donde los valores de x crecen, me doy cuenta que la recta tangente a la gráfica de la función tiene una pendiente que es positiva. Bueno, eso es lo que estoy tratando de mirar. Hacia los valores de y creciente, lo que estoy viendo es que la función decae. Entonces la pendiente de esa recta tangente tiene que ser negativa. En ese sentido. Así es como lo tengo que ver. Bueno, ejercicio 10 y 12. De nuevo, estamos trabajando en el ejercicio 10 con una función que no tenemos idea de cuál es su ley, pero lo que está dibujado es como ese mapa de las curvas de nivel, mapa de contorno. Se supone que la función tiene una gráfica que, por ejemplo, si yo cortara esa gráfica con un plano de la forma z igual a constante, obtengo una curva, y esa curva proyectada sobre el plano XY me brinda lo que es la curva de nivel. Entonces interpreto que a la altura, por ejemplo, miro esta, ¿no? A la altura de z igual a 6, trazo un plano z igual a 6, corta la gráfica de la función en una curva que cuando la proyecto, la curva que obtengo es esta. Si lo hago a la altura de z igual a 8, me elevo un poquito, z igual a 8, corto la gráfica de la función, tengo una curva que proyectada sobre el plano XY, obtengo esta. Y lo mismo entonces para cualquier otro valor de z, para z igual 0, para z igual 2, para z igual 4, para z igual a menos 4. Ese es el mapa de contorno, el mapa de las curvas de nivel. Habitualmente nosotros veníamos trabajando con funciones donde las curvas de nivel eran siempre elipses que se iban como acercando al centro, o rectas que eran todas paralelas. Bueno, esta es una función rara que tiene estas curvas de nivel. No importa la ley. Y se supone que con ese mapa de contorno, que es como algo parecido a conocer la tabla que teníamos antes, yo tendría que poder estimar nuevamente las dos derivadas parciales de la función en el punto 2,1. Entonces miro acá, ¿dónde está el punto 2,1? Y si esto es 0, 1, 2, acá. Este es el punto P. El punto P de coordenadas 2, 1. Si yo quiero estimar el valor de la derivada parcial con respecto a x, el movimiento lo tengo que hacer en dirección del eje x, mientras que el y permanece constante. Entonces en este punto yo me tengo que mover en esta dirección. Si bien sé que la derivada parcial es el límite de un cociente incremental, yo lo que voy a decir es que este valor es aproximadamente igual a 2 más un cierto valor de h, 1, que ahora voy a ver quién es ese h, menos f en 2,1 sobre h. Voy a tratar de ver qué me puede servir. Si yo me corro un valor de h igual a 1, el par donde tendría que conocer cómo funciona o cómo se comporta la función es en el par 3,1. F en
3, 1 menos f en 2, 1 sobre h. ¿Cuánto vale f en el par 2, 1? ¿Cuánto vale f en el par 2, 1? 10. 10, porque pertenece a la curva de nivel 10. O sea que yo sé que f en 2, 1 es 10. Ah, perdón, y acá si me moví h igual 1, ese h tendría que haberlo puesto 1 acá. ¿Cuánto vale, según lo que puedo estimar en este dibujo, f en el 3, 1? $14, más o Sí, menos. ponele, ¿no? Vamos a suponer que es 14. 14. Entonces hago la cuenta. 14 menos 10 sobre 1, 4. Para un valor de h corriéndome hacia adelante, digamos hacia la derecha, tengo este cociente. Y, qué sé yo, podría correrme para atrás. Entonces yo ahora tendría que hacer f en 2 menos 1, o sea, 2 menos 1, 1, 1, menos f en 2, 1, sobre el valor de h, que es menos 1. Bueno, no es muy preciso, pero f en 1, 1. Acá, ¿cuánto valdría? No, no tengo exactitud. No vale ni 8 ni 6. Pero evidentemente las curvas de nivel van siendo de tal manera que a medida que van creciendo los valores me voy como yendo hacia este lado. Pero bueno, podríamos decir, yo sé que no vale 8 en el par 1, 1, pero ponele. Vamos a poner que sí. Vamos a suponer que sí. Encima de este hago una aproximación. F en el 1, 1 y aproximadamente digo que es 8. Va a ser un poco menos de 8 en realidad. Menos f en el par 2, 1, que es 10, sobre menos 1. En este caso me quedaría menos 2 sobre menos 1, 2. Y si encima entre estos dos hago un promedio, podría, ¿por qué no decir que la derivada parcial en el par 2, 1 y es aproximadamente 3, promediando entre los dos valores hallados. Bueno, ahora para la otra derivada parcial tengo que hacer lo mismo, pero corriéndome en la segunda variable. Me correría a este puntito, que sería el 2, 0, y de acá me correría a este puntito, que sería el 2, 2. Este. Haría el cociente en los dos casos y tomaría un promedio. ¿Está bien? Se digo, derivada parcial con respecto ahí, en el par 2, 1, aproximadamente la voy a pensar como el cociente, donde ahora este queda fijo, y este queda 1 más h, menos f en 2, 1, sobre h. Y haría lo mismo que antes, tomaría h igual a 1, lo que me correría a este puntito, tomaría h igual a menos 1, lo que me correría a este puntito, evaluaría los dos cocientes y después haría un promedio. Una opción. Pero a la vez, como conozco este mapa de contorno nada más, estoy estimando también lo que vale la función en algunos puntos. En este punto, que es el 2, 0, sí la función vale menos, vale 12. Claro. Pero en este, otra vez lo mismo, pareciera muy cercano a 8.
8 no es, pero parecido a 8. ¿Estamos? Estos son cálculos todos estimados. Ninguno es exacto. La cosa ahora sí pasa a ser exacta. En el ejercicio 11 me pide, dada la función que yo tengo acá, ¿cuál sería la gráfica de esa función? Z igual a 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Si tuviese que pensar en una gráfica. Z igual a esto. ¿Qué tipo de superficie es? ¿Están ahí o me dejaron sola, che? Vamos. Alguien me escribió. ¡Puede ser! No, puede ser. ¿No sería un paraboloide elíptico? Exacto, exacto. Eso es. Que en este caso, como tiene estas constantes que son negativas, es como si estuviese dibujando una montaña, digamos, para abajo. ¿Mm? Bueno, calcular estas dos derivadas parciales, la cosa es bastante simple porque yo ya tengo la ley de la función, entonces no voy a andar haciendo valores aproximados de nada. Calculo la ley y listo. ¿Está? En este caso, la derivada parcial con respecto a x de la función, ¿quién sería? Menos 8x. Menos 8x. ¿Y la derivada parcial con respecto a y? Menos 2y. Bueno, tendría que estar evaluándola en el punto que me interesa, que es el 1, 2. En este caso, entonces acá me quedaría menos 8. Con respecto a y, en el par 1, 2, me estaría dando menos 4. Si uno pretende ahí, dice, que ilustre con gráficas elaboradas a mano o mediante una computadora. La gráfica del paraboloide elíptico lo puedo hacer sin problemas, y en todo caso después interpretar cada una de estas derivadas parciales como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la curva. Digamos, eso es algo que no es un problemón. Con GeoGebra se puede hacer tranquilamente. Z igual a 16 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. O sea que corta recién en 16. Bueno, ahí está el dibujito. El punto tendría que ubicarlo. Ahí dice el punto es el 1, 2. O sea que si yo corto esta superficie con el plano x igual a 1, vamos con el igual 2 primero, para interpretar esta derivada. Y planteo hacer la intersección entre las dos. La gráfica que veo es esa. Y evidentemente en el par 1, 2, que bueno, no lo voy a ver porque la escala acá me quedó muy pequeñita, 1, 2, la gráfica tiene una pendiente negativa. Me queda ahí una parábola con ramas hacia abajo. Y si ahora hago lo mismo con x igual a 1, que sería la otra posibilidad, esta la escondo, x igual a 1, también en esa curva de intersección lo que voy a ver es que me queda la gráfica de una parábola con ramas hacia abajo, naturalmente la derivada va a ser negativa ahí también. En el punto que no lo voy a poder ver porque me queda muy pequeñito. Tiene sentido, digamos, todo. Bien.
Bueno, acá ya nos metemos en ejercicios así que son de estos, que forman parte de un montón de listado de calcular las primeras derivadas parciales, donde yo seleccioné solo 2 como para hacer algo, pero esta no va a ser la parte complicada. A lo mejor lo complicado para lo que veníamos haciendo era lo que hicimos recién, porque no habíamos hecho ejercicios de estimaciones. En este caso, a ver, si yo quiero calcular la derivada parcial de la función con respecto a u, ¿cómo me va a quedar esto? Vamos, ¿cómo queda esto? ¿Quieren que lo ponga más grande? A lo mejor ese es el problema. Cinco por lo que Sí. está dentro del paréntesis a la cuarta. Por 2u por b. Sí, señor. ¿Y qué pasa si ahora quiero hacer la otra? Cinco por lo que está dentro del paréntesis a la cuarta. Por entre paréntesis u al cuadrado menos 3b al cuadrado. Así es. Está bien. Es hacer todas las reglas que conozco, donde dependiendo con quién derivo, es que a la otra variable la considero una constante. Bueno, y una función que tiene más de una variable, pero la estrategia para calcular en este caso las 4 derivadas parciales es hacer lo mismo que hicimos recién. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada parcial de h con respecto a x, donde la y, la z y la t las considero como si fuesen constantes. ¿Qué me quedaría? 2xy coseno de z sobre t. Después, la derivada con respecto a y. X cuadrado coseno de t. Z sobre t. Bien. La derivada con respecto a z. Menos x cuadrado por y por seno de z sobre t por menos z sobre t al cuadrado. No, Por 1 sobre t. por 1 sobre t. Porque esto que está acá, uno lo puede pensar como 1 sobre t por z. Entonces, cuando derivás lo de adentro con respecto a z, lo que queda es esto que para mí es una constante. ¿Está bien, Mati? Sí, sí. Y la que me falta, esta. ¿Cómo queda la cosa? X cuadrado por y por seno de z sobre t Ahí pongo el por menos. z, por z sobre t cuadrado. Por z sobre, en este caso este a la... bueno, con el menos de acá se transforma en un más. Claro, yo ya lo había simplificado todo. Arreglala ahí en el medio. Salió bien. Sí, así es. Eso. Tener cuidado al momento de derivar entonces quién es la que funciona como variable y quién como constante. Bueno, tranca eso. Vamos a este. Este es como bastante más genérico, ¿no? Estaba seleccionado el 52, pero ya que venía el combo con el 51, ¿por qué no hacerlo también? Cada una de las funciones de 2 variables en realidad están escritas en función de una f o de una g que son de una variable. Fíjense que no hay comas como para hablar de que la f o la g pueda depender de 2 variables. Si una función depende
de dos variables, evidentemente va a aparecer algo así, ¿no? F evaluado en un par. Entonces tiene que haber una coma por ahí en el medio. Acá, cada vez que se habla de la F o de la G, están siempre valorizadas en una expresión. Por lo tanto, la F y la G son funciones de una variable, que el combo presentación termina quedando algo que depende de dos. Por eso es la Z a la que me están pidiendo que calcule las derivadas parciales. En el caso, bueno, esto no es lo que sucede, entonces, ¿no? Esa es la idea. Acá esto no pasa. Vamos a ver el 51. En el 51, apartado A. ¿Cómo quedaría la derivada parcial de Z con respecto a X? ¿Cómo quedaría? Dense, si quieren, un ejemplo, así como para ubicarse. No van a usar el ejemplo, pero a veces pasa que me conviene, digo, y es como que tengo algo que depende de X, ponele, más algo que depende de Y. Si yo tuviese que derivar esto con respecto a X, en definitiva la derivada que me interesa aplicar es a esto, porque como esto depende de Y, para mí es una constante todo, y la derivada de eso va a ser 0. Entonces, ¿cómo queda esto? F' de X. Sí, señor. Y por lo tanto, Z sub I, ¿cómo va a quedar? G' de Y. De Y, exactamente. ¿Cómo sería el apartado B de ese mismo ejercicio 51? Tengo una F de X más Y. F' de X más Y por 1. Claro, ¿por qué? Porque ese 1 que viene acá es la derivada de lo de adentro con respecto a la variable que me interesa, que es X. Y la derivada de lo de adentro con respecto a X es 1. ¿Cómo quedaría? Ah, perdón, F', ¿no? Me olvidé. Derivada parcial con respecto a Y, ¿cómo queda? Igual. Igual. En este caso queda igual, porque cuando a lo de adentro lo derivo con respecto a Y, también me queda un 1. Si a lo mejor acá, en vez de haber aparecido X más Y, hubiese aparecido X más 2, Y, ahí sí van a dar diferentes porque acá tendría que haber multiplicado por un 2. Pero bueno, así como está, las dos quedan iguales. Las dos quedan iguales. Vamos con el 52. Apartado A. La derivada con respecto a X. Si tuviese que dar un ejemplo, sería como en este, pero en vez de este más, un por ahora. Para este caso. ¿Cómo quedaría la derivada parcial con respecto a X? F' de X por G de Y. Sí. Porque G de Y funcionaría como una constante multiplicativa. ¿Cómo queda la derivada con respecto a Y? ¿Cómo queda? Ahora, esto es constante para mí. F en X por G' de Y. Sí, señor. Perfecto. Desde la. Vamos al B. ¿Cómo queda la derivada parcial con respecto a X de esta expresión? La F es de una variable. F' de XY por Y.
Sí. ¿Y cómo queda la derivada parcial con respecto a y? Prima. ¿Por quién? X. Por. Por X. Ahí está. Y vamos al C, que nos falta, que es este. F de X sobre Y. Es muy parecido al que tengo acá. Nada más que en vez de ser X por Y es X sobre Y. ¿Cómo queda la derivada parcial con respecto a X? Perdón, una cosa. Acá, esto es por. ¿Ven que no pongo coma? Esto es un por. Acá hay un por. Sí, perdón. ¿Cómo quedaría? F' de X sobre Y por 1 sobre Y. Ujú, porque lo de adentro lo derivo con respecto a X. ¿Y cómo queda este? F' de X sobre Y por menos X sobre Y al cuadrado. Sí, señor. Porque la X es la que funciona como constante y derivo 1 sobre Y. Menos 1 sobre Y cuadrado. Bien. Esas son entonces todas las opciones que se han presentado en estos ejercicios. Así es. Bueno, este ejercicio en realidad, yo al que apunto es al 79. El 79 dice, si f y g son funciones las dos de una variable, que el hecho de componerlas con expresiones que dependen de x y de t hace que todo termine dependiendo de dos variables y originen una nueva función, me dice que yo tengo que mostrar que esta función así construida, la u de x de t, es solución de la ecuación de onda del ejercicio 78. Entonces yo les puse el ejercicio 78 nada más para, en realidad, recordar cuál es la ecuación de onda. Derivar dos veces con respecto a t a la función es lo mismo a multiplicar por a cuadrado la derivada de segundo orden con respecto a x dos veces de la misma función. Entonces, bueno, tengo que plantear primero, para poder encontrar la derivada de u con respecto a t dos veces, tengo que calcularlo una primera vez. Entonces, bueno, ya que hicimos el ejercicio anterior, más o menos me parece que podríamos buscarle la vuelta de ver cómo queda la derivada de esta expresión u con respecto a t. ¿Qué me dicen? La f, acuérdense, la f y la g son funciones de una variable. Funciones de una variable. ¿Cómo queda entonces la derivada parcial de u con respecto a t? Esto es una suma. Voy derivando cada uno de los términos. Si derivo esto con respecto a t, ¿qué me va a quedar? F' en X más A por D por A Sí, señor, porque es por la más derivada de lo de adentro con respecto a más. G' en X menos A por T por menos A. Por menos a. Fantástico. Una vez que ya encontré la ley de esta derivada, ahora tengo que volver a derivarla con respecto a t. Perdón, acá me falta el primero. ¿Cómo queda? Otra vez tengo dos términos. No te queda igual, pero el A de afuera va a quedar al cuadrado. ¿Cómo es eso que queda igual? A ver, Sería la derivada de F. no. Ojo ahí. A esta la vas a derivar. Claro.
Entonces, O sea, te quedaría como está, pero multiplicas afuera otra vez por A. Sería el cuando vos me cuadrado. decís queda como está y lo multiplico por A, es lo que no está bien. Pues fíjate que a esta yo la derivé. Bien. Sí. Ahora a esta la tengo que volver a derivar. ¿Qué pongo entonces? La derivada segunda de esto. Ah, nunca me dijiste derivada segunda. Vos siempre me decías queda como está y la multiplico por A. Es la derivada de la derivada, por eso queda la derivada segunda, por la derivada de lo de adentro con respecto a t, que es A, que multiplicado por el A que ya tenía, me queda este A cuadrado. Ahora sí. Más, ¿y ahora? La derivada segunda de C De G, C. y menos A por A al cuadrado. O sea, por menos A nuevamente, hace que termine quedando A cuadrado. Entonces, cuando miro esto, que todavía no probé nada, digo, mirá, qué casualidad. A cuadrado, aparecen los dos términos, esto podría escribirlo así. A cuadrado por la derivada segunda de la función f evaluada en x más a por t, más la derivada segunda de g evaluada en x menos a por t. Y como que lo dejo ahí. Lo que quiero decir es que por ahora lo que hice fue calcular esto. Calculé esto y me está dando esto. Lo dejo. Lo que voy a pasar a hacer ahora es a calcular u sub xx, para después hacer la comparación y ver qué pasa. Ahora voy a hacer la derivada de u con respecto a x. Vuelvo al principio. Creo que la segunda quedaban iguales, me parece. Bueno, es que es lo que tenemos que probar, justamente que esta función verifica esta ecuación. Entonces, es como que esas dos derivadas de segundo orden tienen una constante de proporcionalidad. Bueno, ¿cómo quedaría la derivada de la expresión u? Acá miro, con respecto a x. ¿Cómo quedaría eso? Con F' en X más A por T más G' en X menos A por T. Bien, porque cuando yo quiero derivar lo de adentro con respecto a x, lo de adentro al derivarlo queda 1. Y si ahora hago la segunda derivada con respecto a x otra vez, F segunda en X más A por T más G segunda en X menos A por T. claro. O sea que lo que acabo de encontrar acá fue esto. Y fíjense que es justo lo que queda acá. Por lo tanto, probé que la derivada de segundo orden con respecto a t dos veces es realmente a cuadrado por la derivada de segundo orden con respecto a x dos veces de la propia función. Así que ahí estaría probada la igualdad, ¿no? Esto es donde yo digo, lo llevo acá y tengo probada la igualdad. ¿Mm? Bien. Dentro de la selección también de esos muchos ejercicios que están en esta sección, aparece este que es interesante, ¿no? Dice, le dicen que hay una función cuyas derivadas parciales son esas. Con respecto a x es 4 más, perdón, x más 4y, y la derivada parcial con respecto a y es 3x menos y. ¿Le debo creer a esa persona que me dice que existe esa función que cumple con esas dos condiciones o no le creo nada? ¿Cuál podría ser una estrategia? A ver. ¿Qué harían? ¿Qué hago? ¿Podés
hacer dos funciones de una sola variable cada una y antiderivarlas. En realidad, una opción tiene que ver con eso, con antiderivar, no hacer una función de una variable. En realidad es, si vos sabés, por ejemplo, ¿no?, que hay una función que cuando la derivás parcialmente con respecto a x te tiene que dar esto, y uno dice, y bueno, antiderivo en relación a la variable x, ¿no es cierto? Entonces, si yo antiderivo algo con respecto a x, y que la derivada con respecto a x me dé x, es porque acá que tendría que haber aparecido. X al cuadrado sobre 2 más Sí, 4x sí. ¿Y más qué? Estoy antiderivando. más c. Bien, es más c, pero en este caso sería una c que depende de i. No es una constante arbitraria común, sino que es una expresión que pueda depender de i, cualquiera. Yo sé que si acá aparece una expresión que depende solo de i, al derivarla con respecto a x, todo eso se cancela porque lo considero como si fuese una constante. Entonces, no es tan una constante arbitraria, sino una expresión que podría depender solo de la i. Así es como lo tendría que escribir. Pero yo empecé con esto. Si empezara con esto, porque también podría haber sido eso, digo, bueno, pero eso también tiene que pasar. Digo, si antiderivo con respecto a i, según esta expresión, ¿cuál tendría que ser la función f? Si al derivarla con respecto a i, me tiene que dar esto. 3xy menos y al cuadrado sobre 2 más una constante que depende de x. Bien, la voy a llamar diferente, ¿no? No está mal, digamos, esto que estamos haciendo, pero no sabríamos qué decir todavía. Como que digo, bueno, por un lado tiene que ser esto, por otro lado tiene que ser esto, y como que me quedo tecleando. Como que no me termina de cerrar la cuestión. Porque como que digo, y capaz que sí, no sé, no me doy cuenta yo. Porque tengo esto y ¿qué hago con esto? La idea no es venir por acá. Si bien es lo primero que a uno se le ocurre, y está muy bien, porque lanzo a pensar en todas las estrategias que yo conozco, no viene por este lado la justificación de si debo creerle o no. Porque en realidad no le voy a creer. Profe, Mm. puede ser que tenés que derivar parcialmente, por ejemplo, para conseguir una función armónica, o sea, que después cuando restes te quede cero, y ahí estarías demostrando que... Pero ¿a qué apuntas eso? Hay algo más ahí que me parece que justifica. Es que me fui al campus. Hay algo más que yo debería utilizar con alguna. ¿Dónde se me fue? Estaba en el ya. Ah, ¿se me fue a otra ventana? No. Esperen que lo vuelvo a abrir porque evidentemente se me fue. No. Como había un teremita. Había un teremita que me decía algo sobre eso que más o menos querés decir vos. No era que si, eh, creo que si la derivada se cruzaban algo así, no me acuerdo. Era igual la función. A ver, ¿cómo? Creo que Es algo era del teorema de Clairaut o algo así, puede ser. Ese, No sé, no sé cómo se pronuncia, por eso no lo quería decir. ese. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Lo tienen ustedes para buscar. No, yo acá como que me quedo y tecleando. Digo, ¿qué hago con esto? Si yo hago esto, que sería a esta expresión de creerle que a esta expresión la derivo con respecto a i, ¿qué me queda esta segunda derivada parcial? ¿Qué me queda? Si esta fuese la 4. derivada con respecto a x, digo, bueno, ¿cómo quedaría la derivada con respecto a y de ella?
¿Se dan cuenta de lo que pregunto o no? ¿El 4 solo te queda? Claro, eso, gracias. Si esto fuese cierto, digo, bueno, calculo esta derivada, la derivada con respecto a y, de quien ya era la derivada con respecto a x de la función, y lo que veo es que me da esto. Y ahora vengo acá, y digo, a ver, si la derivada de f con respecto a y fuese esta expresión, y a ella la quiero derivar con respecto a x, ¿cómo queda? 3. 3. Y lo que veo es que si bien no conozco quién es exactamente esa función, si tengo estas derivadas parciales, las segundas derivadas parciales son recontracontinuas por ser constantes. Y son continuas en todo R2. O sea, estas continuas en R2. Las derivadas parciales también eran continuas en R2. Pero las derivadas cruzadas, si son continuas, claro que me decía. Y si la restante tiene que dar 0. Sí, o sea, tienen que ser iguales. O sea, restadas quiere decir que da 0, entre ellas comparadas son iguales. Pero debería esto ser igual a esto. Y entonces uno, ¿qué dice ante esto? ¿Qué es lo que Que está no, pasando acá? no te hace. Es un absurdo. Y cuando uno llega a un absurdo es porque dice, entonces, ¿qué cosa es lo que no tenía sentido? ¿Cuál va a ser la conclusión? De que la hipótesis no se cumple, que no existen las derivadas parciales. Que en realidad no existe esa función f que tenga estas derivadas parciales, porque de existir pasaría esto y llegaríamos a una contradicción con el teorema de Clairaut. Entonces, como se encuentra con un absurdo, por lo tanto, decimos no existe esa función f. Por lo tanto, le voy a decir al que me lo decía que era un súper mentiroso. No debo creerle absolutamente nada. Estos ejercicios también suelen tomarse hasta en finales, ¿eh? Dentro de un verdadero o falso, digamos, no es que es el gran ejercicio, aparecen estos ejercicios que mezclan mucho lo conceptual con esa sección 14.3. Por ahí venía la mano. Digo, esto es lo primero que se nos ocurre hacer, ¿eh? No lo voy a negar, es lo primero que se nos ocurre hacer, pero como que nos quedamos ahí en el medio. ¿Y qué digo? Esta es la parte en la que justificadamente, por acá, es donde tengo que venir, usando teoremas. ¿Mm? Ejercicio 95. Yo tengo una elipsoide, ¿cierto? Completa. Por supuesto, toda la elipsoide no sería considerada la gráfica de una función de dos variables. Sin embargo, bueno, a pesar de estar trabajando sobre la elipsoide, dice, encuentre las ecuaciones paramétricas de la tangente a esa elipse en el punto 1, 2, 2. En el punto 1, 2, 2. O sea, obviamente, si yo reemplazo la x por 1, la y por 2, la z por 2, la ecuación se satisface en un punto de la elipse, de la elipsoide, digo. Yo sé, dibujito, que si hago la elipsoide completa, x, y, esto es z, en el eje x, ¿a dónde corta? En 2 y menos 2. Sí, señor. Va a quedar medio como feo la escala después. 2, menos 2, ponele. En el eje y,
Y si despejo me queda raíz de 8 menos raíz de 8, medio cercanito a 3, poco menos. Raíz de 8 menos raíz de 8. Y en z corta en 4 y menos 4. ¿No? Me quedó ahí medio como chiquito esto. ¿Me quiere decir de dónde saltan estas cosas? ¿Qué toco? Se me va el archivo. Evidentemente yo estoy tocando algo que no está bien. Este. Decía, me quedaba chiquitito. Ah, con razón estaba agarrando el lápiz. ¿Y esto de dónde salió? Está raro el día. 4. Menos 4 por acá. Bueno, la elipsoide completita. Chingui, 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 chingui. Viene por acá, por atrás, por acá. Y para abajo también, ¿no? Lo que pasa es que el punto en el cual quiere que me posicione es en el punto de coordenadas 1, 2, soy yo, 2, por ahí. Este es el puntito, llamar ahí. Punto P de coordenadas 1, 2, 2. Y surge, dice que intersecta al plano I igual 2 en una elipse. El plano igual 2, lo hago por acá, igual 2, y va a quedar una elipse, donde por supuesto es la que viene por acá abajo también, elipse. Ahí. En este puntito me dice que encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la gráfica de esa elipse. En este puntito, en el 1, 2, 2. ¿Por qué no hice la gráfica completa del elipsoide? Que me quede en un pedacito. ¿Por qué será que me queda acá arriba? ¿En qué estoy pensando? A ver. Podés definir una función que sea la parte superior de la elipsoide, porque sabes que el punto está en el primer octante. Bien. La idea es caer en lo que yo sé. En lo que yo sé es trabajar con funciones de dos variables. Si bien sé trabajar con superficies, y eso no está mal, desde el momento en que me hablan de un plano igual 2, muy parecido a lo que veníamos haciendo en derivadas parciales sobre esta sección, y me pide que encontremos la recta tangente a la curva, bueno, evidentemente todo lo tengo que relacionar con cuestiones de funciones de dos variables. Entonces, ¿por qué no pensar en una función que va a depender de x, y? Que la ley es 16 menos 4x cuadrado menos 2y cuadrado raíz cuadrada, donde la gráfica sería el casquetito este que yo hice por arriba, en donde la función evaluada en el 1, 2, me da 2. El 1, 2, me da 2. Fíjense, si uno reemplaza la x por 1, reemplaza la y por 2, me queda 16 menos 4 menos 8, o sea, la raíz de 4, y la raíz de 4 es 2. O sea que este punto, el 1, 2, 2, puede ser visto como un punto que pertenece a la gráfica de la función. ¿Cómo hago para encontrar? Primero me dice las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, sí, está bien. Pero busquemos, ¿cómo podríamos encontrar esta recta?
Porque esta recta surge porque es tangente al pedacito de elipse que se generó por esa intersección, donde esta recta con seguridad está en este plano, igual 2. Entonces esa recta, yo la puedo pensar como en el plano y igual a 2, que es esta recta tiene sus ecuaciones que yo las conozco. Yo sé encontrar las ecuaciones, o no las ecuaciones, sino la ecuación que genera a la recta tangente de esta curva. Z. O sea, la recta como intersección de dos planos. No lo estoy pensando, sí, es verdad, van a ser dos planos, cómo no. Pero en este caso yo pienso así, mira, sobre la recta y igual 2, perdón, sobre el plano igual 2, esta recta yo la encuentro. Porque sé la ecuación explícita que tiene. Es lo que vale la función en el punto 1, 2, más lo que es la derivada parcial con respecto a x en el 1, 2, por x menos 1. El punto de paso, en x igual a 1, donde la pendiente de esa recta, ya lo sabía, es esta derivada parcial, y donde acá le pongo la condición del punto de paso, como lo hacías para cálculo 1. Nada más que le estoy pidiendo la condición de que esté fija sobre el plano igual 2. Y entonces cuando yo veo esto en el espacio, sí es cierto lo que vos decís, esto es un plano. Y esto es un plano. La intersección de esos dos planos me está dando la recta. Entonces, para poder encontrarla, digo, evalúo la función en el 1, 2. La función en el 1, 2 yo sé que coincide con este valor. Esto es 2. La derivada parcial con respecto a x, la calculo. Tengo que calcular la ley de la derivada parcial de esta función con respecto a x y lo reemplazo en el punto que me interesa, que es el 1, 2. O sea, esta cuenta la tengo que hacer. ¿Cómo encuentro después las ecuaciones paramétricas? Si a la recta la tengo dada como intersección de dos planos. ¿Cómo hacía Y eso? en álgebra hacemos el vectorial. Exacto, el producto vectorial ¿entre qué vectores? De los vectores normales a los planos. Bien, este vector normal a este plano, ¿quién sería? ¿Quién sería el vector normal a este plano? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Fantástico. Y después, una vez que encuentre la ecuación de este otro plano, lo que voy a encontrar es su vector normal, que no me va a costar para nada. Hacer el producto vectorial entre los dos vectores me da un vector que va a tener la dirección de la recta que busco. Y el punto de paso es este, el 1, 2, 2. O sea, no lo terminé. Me falta encontrar este numerito, armar la ecuación, entonces de cada uno de esos planos individualizar el vector normal, que de este ya lo tengo, hago el producto vectorial y tengo el vector que es paralelo a la recta y me estaría dando la dirección que tiene que seguir la recta. Y después el punto de paso es este. Yo, por supuesto, esto no lo terminé. Esto hay que terminarlo. Falta un poquito. Pero ¿de dónde sale todo esto? De buscarle la vuelta, de interpretar la situación como entrando en lo que yo sé, funciones de dos variables. Y para funciones de dos variables sé hacer gráficas. Y sé calcular en cada punto el valor de la pendiente de cada una de las rectas tangentes que surgen de situaciones muy particulares. Intersectar la gráfica de la función con planos de la forma x igual a constante o y igual a constante. Todo el tiempo estamos cayendo en la interpretación geométrica de cada una de las derivadas parciales de la función en un punto. Y por las dudas, para repasarlo, esta parte que yo estoy dando acá, lo que pueden hacer es buscar en la primera parte de plano tangente, que es lo que empieza a aparecer en la sección que sigue. Porque esto lo vimos ahí, esta parte.
¿Mm? Y si bien ya estamos terminando, porque los quiero dejar que puedan acceder a la clase que sigue en la Facu, a lo mejor algunos ya están en la Facu, sería interesante que para el viernes puedan involucrarse con este ejercicio, donde tengo una ley que funciona para cualquier par XY excepto en el origen, mientras que en el origen la función vale 0. Dice graficar, lo podríamos hacer por supuesto que mediante GeoGebra, pero esta parte no hace falta hacer el GeoGebra. Si yo tengo que encontrar las derivadas parciales para cualquier par que no sea el origen, ¿cómo voy a calcular esas derivadas parciales? Para cualquier par que no sea el origen. ¿Cómo calculo estas leyes? Derivando. Porque para cualquier par que no sea el origen, la ley que rige es esta de la f. Entonces, para calcular cada una de las derivadas parciales que están solicitadas en el apartado B, aplico las reglas de derivación. Lo que estuvimos haciendo en ejercicios previos. El problema lo tengo acá. Cuando específicamente me piden calcularlo en el origen. Entonces, cuando yo quiera hacer la derivada parcial de esta función en 0, 0, como en 0, 0 justo la ley es donde cambia, yo sé muy bien que para plantear esto tengo que hacer el límite del cociente incremental. Tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h, 0 menos f en 0, 0, todo sobre h. Entonces cuando voy y observo cómo me queda la expresión, fíjense acá. F en 0, 0 es 0. La misma ley me lo dice, no tengo que andar pensando. Entonces yo sé que acá tengo menos 0. ¿Y qué tengo acá? Esto es básicamente evaluar f en el par de la forma h0. Como el par h0 no es el 0, 0, la ley que rige es esta. Entonces reemplazo la x por h, la y por 0. Al reemplazar la x por h y la y por 0, arriba me queda un gran 0. Y abajo, al reemplazar la x por h y la y por 0, me queda un h cuadrado. Esto es 0. 0 dividido algo que no es 0. 0. O sea, esto es el límite cuando h tiende a 0 de 0, que es 0. Habíamos hecho algunos ejercicios parecidos en clase. De la misma manera van a poder usar casi las mismas cuentas para calcular esta otra derivada parcial. Y lo que les pido es que para el viernes puedan calcular estas dos segundas derivadas parciales en el origen. Entendiendo esto, y esta es la única ayuda que les voy a dar, digamos. Si yo quiero esto, es porque a esta función la voy a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces voy a plantear el límite del cociente incremental para la función derivada parcial con respecto a x, donde ahora el cociente incremental lo voy a obtener de ver el incremento en la segunda variable. Entonces va a quedar esto. Esto lo acaban de calcular recién, es 0. Y para calcular esto, tengo que venir al apartado B, donde se supone que yo vi cuál es la ley que rige para cualquier par que no sea el origen. De hacer esas cuentitas, van a poder llegar a que este resultado es menos 1. Y ahí es donde quiero que ustedes se involucren. En estas cuentas. Para que vean que realmente todo esto le da menos 1, y una vez que hagan esta van a hacer, digamos, casi un copiar y pegar, porque va a ser muy parecido evaluar esta segunda derivada parcial.
me dan distintas. ¿Contradice el teorema de Clairaut? Y evidentemente no, porque lo que probablemente va a pasar es que estas segundas derivadas parciales no resulten continuas en el origen. Y eso va a ser otro apartado más al que tendría que prestar la atención. Dan distintas estas segundas derivadas parciales en el origen, y no es que contradice el teorema de Clairaut, porque uno va a poder mostrar que ninguna de las dos es continua en el origen. Eso va a ser, digamos, algo aparte, adicional. Pero bueno, importante es que puedan hacer estas cuentas y que arriben a que una es menos 1 y que la otra es 1. Eso es lo que me gustaría que hagan para el viernes, y en todo caso después lo charlaríamos. Bueno,